Bueno, primero que nada me presento, mi nombre es Jorge Castiglioni, soy profesor agregado de Físico-Química y estoy encargado de darle la unidad temática 3 y la unidad temática 4 del curso de Físico-Química 102. Habitualmente y desde hace muchos años me desempeño más bien en dar algún teórico de Físico-Química 103 en la parte de catálisis y soy el responsable del curso de Físico-Química 104, que es básicamente electroquímica. Bueno, entonces hoy vamos a comenzar esta unidad temática, que es muy importante. Es importante tener bien presente lo que vamos a ver en esta unidad, pero también ver lo que se vio en las unidades anteriores, porque esto va todo relacionado uno con lo otro, y si en algún momento hay algo que nos queda, digamos, flaco, va a ser después más complicado para, digamos, poder revertir la situación. Entonces, bueno, en la unidad esta dice ahí sentido de los cambios físicos. En la unidad anterior, que era, el título de la unidad anterior era variación de energía en procesos físico-químicos, ustedes vieron cómo se dan las interacciones entre un sistema y el ambiente en función de parámetros, variables de estado del sistema y las condiciones del ambiente. Vieron cómo calcular calores y trabajos, o sea, intercambios de energía entre el sistema y el ambiente. Vieron también cómo aplicar una forma de la ley de conservación de la energía, que es el primer principio de la termodinámica, o sea, delta U igual Q más W. Entonces, en función de los calores intercambiados y de los trabajos intercambiados, determinar el cambio en energía interna de un sistema. Y bueno, también vieron la otra función de estado, la entalpía, vieron cambios de entalpía, cómo determinar cambios de entalpía en reacciones químicas o en procesos en los que cambian TOB o TOP, etc. Lo que vamos a tratar de ver ahora es que, bueno, evidentemente uno puede calcular intercambios de calor, cambios de energía interna, etc., pero hay algo que rige esos cambios y que determina que esos cambios se den en forma espontánea, o sea, que se den, o que, a menos que uno intervenga de una forma particular, logremos que se den en forma inversa. Justamente lo que vamos a ver en esta unidad es eso, ver frente a un cambio posible, si eso se puede dar espontáneamente o no. Y bueno, entre esta unidad y la que viene, lo que vamos a manejar son lo que llaman los criterios de espontaneidad, a través de la definición de nuevas funciones de estado, que nos van a poder permitir decidir si un proceso se puede dar naturalmente, o sea, en forma espontánea, o no. Para lo cual, digamos, si no se da en forma espontánea, muchas veces lo que uno tiene que hacer es cambiar parámetros, cambiar variables del sistema para forzar el cambio que uno quiere. Entonces, empezamos con un ejemplo en el cual recurrimos nuevamente al primer principio para entender un poco lo de qué es espontáneo y qué no es espontáneo. Entonces planteamos un sistema que ya lo han visto más de una vez. Tenemos un recipiente rígido, aislado, en el cual tenemos dos porciones de cierta materia, puede ser perfectamente un gas, que están separadas por un tabique. Este tabique es conductor. Inicialmente, los dos compartimientos están a distinta temperatura, o sea, tenemos el recipiente rígido con un aislante, o sea, con un envoltorio no conductor, y tenemos una parte de ese recipiente que está a T2 y una parte que está a T1. Sabemos bien que en forma espontánea se va a dar una transferencia de calor interna, porque el tabique es conductor, de calor, se va a transferir calor de la zona de mayor temperatura a la de menor temperatura, o sea, de T2 a T1. Ustedes ya vieron ahí, en función de las variables de estado en estos casos, uno puede calcular cuánto calor se puede transferir, etcétera, etcétera. Y sabemos bien que, bueno, esto va a evolucionar en un cierto tiempo hasta un estado final, que va a ser una situación de equilibrio, en el cual los dos compartimientos
quedan a la misma temperatura, y que, bueno, por ende, esta temperatura final, dependiendo de los sistemas, sabemos que va a estar comprendida entre la temperatura máxima y la temperatura mínima que teníamos inicialmente en esos compartimientos. Bueno, y bueno, como les decía recién, ahí se alcanza un equilibrio térmico, o sea, la temperatura en todo punto del sistema es la misma y luego permanecerá constante. Entonces, aplicando el primer principio, delta U es Q más W, recuerden de la unidad anterior que delta U es una función de estado, por lo tanto depende solo de el estado final y el estado inicial. En cambio, Q y W son funciones de línea, dependen del camino seguido o la trayectoria para ir del estado inicial al final, ¿no? En este caso en particular, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos un sistema rígido y a su vez tenemos una aislación que nos separa a nuestro sistema del exterior, o sea, del ambiente. Por lo tanto, en este caso, el calor, o sea, el intercambio de calor entre el sistema y el ambiente va a ser nulo, y al ser un recipiente rígido, no hay cambio de volumen, por lo tanto, el trabajo va a ser cero. Entonces, bueno, en este sistema sabemos que el cambio de energía interna va a ser nulo, y bueno, lo que no sabemos es, uno podría pensar en, bueno, no es lógico, pero podría perfectamente suponer que se da el proceso inverso, y si aplicamos el primer principio en el proceso inverso, vamos a llegar exactamente a lo mismo, o sea, delta U va a ser cero porque el calor va a ser cero, no hay intercambio de calor con el ambiente, y el trabajo va a ser cero porque el volumen permanece constante por ser un recipiente rígido. Entonces, justamente lo que vamos a tratar de ver es cómo podemos decir que este proceso de la situación que tenemos en la izquierda, en donde hay dos compartimientos a distinta temperatura con una pared conductora, evoluciona hacia lo que aparece a la derecha, que es un recipiente en el cual los dos compartimientos intercambiaron calor y quedaron a la misma temperatura final. ¿Y por qué espontáneamente no se puede dar la situación inversa? Nosotros lo sabemos por intuición, porque por experiencia que no va a pasar, pero bueno, justamente lo que vamos a tratar de ver desde el punto físico-químico, cómo establecer cuándo un proceso es posible y cuándo el inverso no lo es. Entonces, bueno, tenemos algunos ejemplos más que son de la vida cotidiana. Bueno, ahí se permite el balance energético en los dos sentidos, o sea, lo que les decía recién, yo puedo aplicar el primer principio sin problema ninguno, tanto a la situación que está planteada acá, como a una hipotética situación inversa en la cual estos dos compartimientos evolucionarían a esta situación de la izquierda. Veamos otros ejemplos. Ustedes saben bien, bueno, si uno deja hielo a una determinada temperatura, por ejemplo 37 Celsius, al cabo de cierto tiempo se va a fundir. En cambio, si uno deja agua a 37 Celsius, no vamos a lograr, a menos que se haga algo en particular, que se actúe sobre ese sistema, no vamos a lograr que el agua cristalice formando hielo. Un ejemplo más general, bueno, si una hoja cae de un árbol, no vuelve al árbol, o sea, por más que haya viento, no va a llegar nunca, la hoja va a quedar en el piso, va a cumplir con las leyes de la gravedad y de Newton, etcétera, pero no va a lograr volver al árbol. Si uno pone un terrón de azúcar en agua o en té, por ejemplo, sabemos bien que al cabo de cierto tiempo ese terrón se va a disolver y que no va a darse espontáneamente lo inverso, o sea, que uno deje por X tiempo té con azúcar disuelta y que al cabo de cierto tiempo logremos que se vuelva a formar el terrón de azúcar original. Entonces acá tenemos ejemplo de la vida real, de todos los días, en donde se da lo que se llama
procesos espontáneos. O sea, el proceso espontáneo ocurre en una dirección, pero no en la dirección inversa. O sea, como dice ahí, no puede tener lugar también en forma espontánea en la dirección opuesta. Planteamos estos dos puntos, o sea, si el pasaje de una situación, un estado 1 a un estado 2 es espontáneo, evidentemente el proceso inverso no lo es no espontáneo. No quiere decir que el proceso inverso no se pueda dar. Sí se puede dar, pero para que ello se dé requiere de alguna forma que uno intervenga sobre determinadas variables del sistema, sobre determinadas condiciones del sistema, para que, por ejemplo, una sustancia que está en el estado 2, que va a ser seguramente una situación de equilibrio o más próxima al equilibrio, vuelva al estado 1, y como dijimos, en forma no espontánea. O sea, el pasaje de 1 a 2 y de 2 a 1 es posible. Si el pasaje de 1 a 2 es espontáneo, evidentemente el pasaje de 2 a 1 no lo va a ser. Como dice ahí, de otro modo nunca sucedería algo en el mundo, estaríamos eternamente en equilibrios, ¿no? Bueno, entonces, podemos plantear como consecuencia de eso una observación experimental que dice que todos los procesos de la naturaleza tienden a darse espontáneamente en una dirección que conduzca al equilibrio. En la medida que nosotros ese equilibrio no lo perturbemos, o sea, no cambiemos, no actuemos sobre él, cambiando alguna variable de estado o lo que sea, o suministrando energía o quitando energía, el sistema va a permanecer indefinidamente en esa situación de equilibrio. O sea, en una situación de equilibrio, el sistema va a tener la misma temperatura en todos sus puntos, va a tener la misma presión en todos sus puntos, bueno, y a medida que esos parámetros no se modifiquen, permanecerá en ese equilibrio indefinidamente. Como dice ahí, bueno, una observación importante, los procesos inversos no se dan espontáneamente, ya algo lo habíamos visto en la transparencia anterior, ¿no? Eso, digamos, muchas de esas cosas son intuitivos, como les dije recién, lo que vamos a tratar es ver a través de una definición físico-química, una función, etcétera, ver de tener más claro cómo podemos determinar si un proceso es espontáneo o no. Bueno, para ello, ahí es importante manejar el concepto. Esta transparencia puede ser de repente un poco complicada para entender, vamos a tratar de aclararla lo más posible. El concepto de potencial. Ahí ponemos 4 ejemplos de potenciales: potencial térmico, potencial eléctrico, químico y mecánico. En la columna del medio lo que tenemos es lo que se llama el gradiente o la diferencia de una dada propiedad. Y en la primera columna tenemos la magnitud o la propiedad que se está transfiriendo. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esta tabla? Bueno, cuando hablamos de potencial térmico, el gradiente que estamos considerando es la temperatura, o sea que tenemos una diferencia de temperatura entre dos puntos de un sistema o entre sistema y ambiente, y eso va a determinar un flujo de energía que en ese caso se llama calor. Si hablamos de potencial eléctrico, la propiedad o el gradiente que estamos considerando es el potencial, y en ese caso lo que se transfiere es carga, por lo tanto lo que tenemos es un flujo de carga y la magnitud a considerar es la corriente. En el caso del potencial químico, que lo vamos a ver más adelante en el curso, y vamos a ver de dónde deriva y para qué sirve, justamente para ver cuándo una reacción química es posible y qué pasa en una situación de equilibrio, etcétera, etcétera. Bueno, en ese caso, el gradiente que se presenta es un gradiente de concentración entre distintos puntos de una solución, por ejemplo, de un sistema, y lo que se va a dar es un flujo de masa que se conoce como difusión. Y por último, bueno, cuando estamos considerando el potencial mecánico, el gradiente que estamos considerando es un gradiente de presión, o sea, hay una diferencia de presión, y lo que se va a transferir
o el flujo que se va a dar es un flujo de energía que en este caso se da bajo la forma de trabajo. Lo que otro que vale la pena aclarar, que bueno, por ejemplo, en el caso este de potencial térmico, cuando llegamos a una situación de equilibrio, ¿qué es lo que se da? Igualdad de temperaturas entre distintos puntos del sistema. En el caso del potencial eléctrico, cuando llegamos a una situación de equilibrio, lo que se da es igualdad de potencial, o sea, de voltaje, en distintos puntos del sistema. En el caso del potencial químico, lo que se va a dar cuando llegamos al equilibrio es igualdad de concentración en los distintos puntos del sistema. Y por último, cuando llegamos, en el caso del potencial mecánico, cuando llegamos al equilibrio, lo que se va a dar es que vamos a tener igualdad de presión en los distintos puntos del sistema. Entonces, bueno, ahí podemos introducir en conclusión que en la naturaleza todos los cambios ocurren espontáneamente en un proceso de mayor a menor potencial. O sea, ya lo vimos en la temperatura, la transferencia de calor se va a dar de la zona de mayor temperatura a la de menor temperatura. En el caso del potencial mecánico se va a dar el trabajo de la zona de mayor presión a la de menor presión, y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa entonces en las reacciones químicas? Algo dijimos con respecto al potencial. Bueno, ¿en qué dirección se producen? ¿Existe un potencial químico que las dirija? Sí. Y bueno, eso lo van a ver más adelante en el curso de Físico-Química 102, y lo van a usar de ahí en adelante siempre porque les va a permitir establecer condiciones de equilibrio, etcétera, y deducir ecuaciones. Pero bueno, vamos a ver un poco de historia de cómo se manejaban los criterios para establecer la espontaneidad de una reacción. En un primer momento, pretendiendo predecir en qué sentido se da una reacción química en forma espontánea, ciertos investigadores vieron, por ejemplo, dos ejemplos. Acá tenemos dos ejemplos de dos reacciones que son espontáneas. Una de ellas es partiendo de hierro, formar el hidróxido de hierro en presencia de oxígeno y agua, y el otro es la reacción conocida entre el hidrógeno y el oxígeno para formar el agua. Ambas reacciones sabemos bien que son espontáneas. Otro ejemplo de reacción espontánea puede ser la combustión, o sea, la reacción, por ejemplo, de un hidrocarburo con oxígeno para dar CO2 y agua. Son reacciones estas que tienen un delta H negativo, o sea, son reacciones exotérmicas. Entonces, bueno, en algún momento se planteó, bueno, si son exotérmicas, entonces son espontáneas. Esto lo plantearon en su momento Berthelot y Thomson, y asumieron que las reacciones espontáneas son exotérmicas, y a la inversa, si son exotérmicas, entonces serían espontáneas. Pero se planteó una duda al ver estas reacciones. Por ejemplo, sabemos que si nosotros tenemos agua líquida a la atmósfera, en condiciones normales, se evapora pasando agua a gas, y esa reacción tiene un delta H positivo, o sea, es endotérmica, consume energía. Para pasar de agua líquida a agua a gas hay un consumo de energía. Lo mismo, por ejemplo, si a 1100 grados o inclusive en temperaturas menores tenemos carbonato de calcio, lo calentamos, ya a partir de 700 o 800 grados esta reacción se da espontáneamente, y como consecuencia de calcinar o calentar a alta temperatura el carbonato de calcio, formamos óxido de calcio y CO2. Y esta reacción es posible, es espontánea, o sea, cuando uno calienta carbonato de calcio, lo que sucede es que se forma el óxido y se desprende CO2, pero esa reacción tiene un delta H positivo. Entonces, bueno, ahí está el caso particular Entonces, bueno, evidentemente el delta H no nos sirve para establecer la espontaneidad de una reacción. Entonces acá lo que vamos a hacer es un pequeño impasse, y vamos a entrar a aclarar un poco el concepto de reversibilidad, que si bien muy probablemente algo ya han de haber visto, o en algún momento algo se nombró sin profundizar, cuando hablamos desde el punto de vista físico-químico que un proceso es reversible. Bueno, para eso
para que un proceso sea reversible desde el punto de vista físico-químico, debe cumplir con dos premisas. Uno, la condición de inversión, o sea, que el sistema pueda volver al estado inicial. Se da un pasaje de un estado A a un estado B, y tiene que ser posible el ir del estado B al estado A. Ahí dice, bueno, un pequeño cambio en condiciones externas en cada etapa, bueno, eso lo vamos a ver más adelante en qué condiciones se va a estar haciendo. Y la otra condición que se debe cumplir para que un proceso sea reversible, aparte de poder ser invertible, o sea que se puede invertir, es que la condición de compensación. ¿Qué quiere decir esto? Que no exista ni trabajo ni calor neto para el ciclo. O sea, si uno hace el pasaje de A a B y luego retorna de B a A, se cumplió con la condición de inversión, pero que no quede un efecto neto bajo forma de calor o trabajo como consecuencia de ese ciclo. Entonces, sabemos bien que si se trata de una función estado y hicimos un ciclo, el delta función es nulo, pero que el calor y el trabajo no necesariamente, porque depende de la trayectoria. Bueno, entonces, ahí hay una serie de consideraciones que vale la pena mencionar de las características de un proceso reversible. Bueno, las características de un proceso reversible, para ser más claro, se pueden resumir en lo siguiente. En un proceso reversible no hay fricción, ni en un sentido ni en el otro. Recuerden, las fricciones son en general fuerzas no conservativas, corresponden a acción de fuerzas no conservativas y que por lo tanto siempre se oponen al movimiento, entonces van en contra de lo que uno hace y no se compensan por más que uno haga el proceso inverso. Entonces, bueno, tenemos como características de un proceso reversible, se puede resumir que no hay fricción, nunca se sale del equilibrio más que de una manera diferencial, o sea, lo que va a poder cambiar el sistema para que se dé el proceso, el cambio de un estado a otro, tiene que ser de a pasos muy chicos, desde el punto de vista matemático, diferenciales. Se recorre una sucesión de estados de equilibrios. Las fuerzas impulsoras que ocasionan el desequilibrio tienen una magnitud diferencial, o sea, hay cambios pequeñitos y las funciones de estado van a cambiar también en forma muy chica, donde los diferenciales esos tienden a ser tan chicos que se aproximan a cero. Se puede invertir este proceso en cualquier punto mediante un cambio diferencial en las condiciones externas. Cuando se invierte, vuelve a trazar una trayectoria original y vuelve a trazar su trayectoria original y restaura el estado inicial del sistema y de sus alrededores. Es importante entender bien estos conceptos, o sea, para poder diferenciar un proceso reversible de uno reversible. O sea, yo tengo procesos invertibles, pero que no se cumple la condición de compensación. Entonces, bueno, evidentemente no van a ser reversibles. Lo de los procesos reversibles lo vamos a ver, son situaciones extremas, son situaciones límites, digamos, que se dan en general más bien en forma ideal, pero que a los efectos de cálculos, etcétera, son los que nos sirven para hacer las cuentas, etcétera, pues son perfectamente. Bueno, entonces, vamos a ver un ejemplo de un proceso irreversible, que ya lo vieron en la parte anterior, una expansión y compresión monotérmica de un gas ideal. Recordemos que, bueno, vamos a hacer la expansión monotérmica de un gas ideal en varias etapas. Recuerden que monotérmica implica que la temperatura inicial del proceso es igual a la temperatura final del proceso. Y no confundir con isotermo. Isotermo significaría que durante todo el proceso la temperatura permaneció constante. Entonces, vamos al diagrama PB, planteamos la isoterma T, el punto 1 sería el estado inicial, el punto 2 sería el estado final, están sobre la isoterma porque el proceso es monotérmico, pero lo que vamos a hacer es una cantidad grande de etapas para ir de un punto al otro, o sea, pequeños cambios para ir del punto 1 al punto 2. O sea, nuestro estado inicial es P1, B1, T, y nuestro estado final va a ser P sub 2, B sub 2, T.
pasamos de uno al otro con pequeños incrementos, variando en forma lo más chica posible la presión. Para que sea posible la expansión, ¿qué es lo que va a tener que suceder? Que la presión opuesta bueno, ahí tenemos lo que sería la escalerita, las etapas, o sea, vamos haciendo cambios en una primera etapa con una presión opuesta que va a ser P1 menos delta P, en una segunda va a ser P1 menos 2 delta P, etcétera, hasta llegar a la presión final de este proceso, que es P sub 2. Entonces, en todo momento, para que se pueda producir el cambio, hay que instrumentar una perturbación en el equilibrio, y de esta perturbación tiene que cumplir con esto, o sea, la presión opuesta va a ser igual a la presión del gas menos un pequeño delta P. De esa forma vamos haciendo escalones y pasamos del estado inicial al estado final en forma, como se dice ahí, monotérmica, o sea, en cada uno de estos puntos intermedios vamos a volver a la temperatura inicial, pero mientras el proceso se está dando, evidentemente la temperatura se va a modificar, va a cambiar, en este caso va a disminuir, ¿no? Y bueno, entonces el trabajo en este proceso va a ser el área que nos queda sobre esta escalerita, perdón, que nos queda debajo de esta escalerita, y bueno, matemáticamente lo que vamos a tener, el trabajo va a ser menos la integral entre el volumen inicial y el volumen final de la presión opuesta diferencial B, y esto, sustituyendo presión opuesta por P de gas menos delta P, partimos la integral en 2 y nos va a quedar menos la integral entre B1 y B2 de P del gas de B, falta ahí el de B, más un término integral entre B1 y B2 delta P de B. Eso sería para el proceso de pasaje de 1 a 2. Rápidamente, hacemos el proceso inverso. Una compresión monotérmica del gas ideal en varias etapas, ahora desde el punto 2 al punto 1. Nuevamente trazamos el diagrama PV, la isoterma. Ahora nuestro punto inicial es 2 y nuestro punto final es 1. De la misma forma que vimos anteriormente, para que se vaya dando en pequeñas etapas, lo que vamos a tener que es ir aumentando gradualmente la presión opuesta en cantidades lo más chicas posibles, que llamamos delta P. Entonces la presión opuesta para cada etapa va a ser la presión del gas más un pequeño delta P. Planteamos ahí de dónde partimos de P sub 2, P sub 2 a una temperatura T, y vamos a llegar a P sub 1, B sub 1 a la misma temperatura T. Y bueno, ahí en la primera etapa vamos a tener que aplicar una presión P sub 2 opuesta a P sub 2 delta P para lograr una pequeña compresión de ese sistema. Y bueno, al igual que en el caso anterior, vamos a tener una escalera que va del estado inicial al estado final. Y nuevamente el trabajo va a ser la integral de la presión opuesta de B, la podemos separar en dos términos, nos va a quedar menos la integral entre B2 y B1 de P del gas de B, menos la integral entre B2 y B1 de delta P de B. Si consideramos ahora ese ciclo, o sea, pasamos de 1 a 2 y nuevamente de 2 a 1, ¿cómo queda ahora en el ciclo el trabajo neto? Va a ser la suma de los trabajos de la primera parte, de la expansión, más el trabajo de la compresión. Ahí planteamos los dos sumandos, y nos queda entonces menos B1, menos la integral entre B1 y B2 de P de gas de B, menos la integral entre B2 y B1 de P del gas de B, más la integral entre B1 y B2 de delta P de B, menos la integral entre B2 y B1 de delta P de B. Si uno da vuelta esta integral, menos la integral entre B2 y B1 es igual a más la integral entre B1 y B2. Por lo tanto, me queda más integral entre B1 y B2 de P de gas de B, menos estos dos términos se van, este se va con este, y estos dos, si los reacomodamos, por ejemplo, damos vuelta acá, nos va a quedar dos veces la integral de delta P de B. O sea que el trabajo neto resultó ser ese, y en la medida que delta P es finito, este trabajo va a ser positivo. O sea que tenemos un trabajo neto positivo, por lo tanto no nulo. Aplicando el primer principio al ciclo, sabemos que delta U es Q más W,
por lo tanto, partimos del punto 1 y volvimos al punto 1, por ser la energía interna una función de estado, en el ciclo va a ser 0, y entonces eso lleva a que si el efecto neto, en este caso sobre el ambiente, es que tenemos un trabajo positivo, o sea, realizado por el sistema, y un calor negativo sea recibido por el sistema. O sea, los trabajos y el calor van a ser en valor absoluto iguales, pero de signos contrarios. O sea, quedó un efecto. Hubo calor y hubo trabajo sobre el ambiente. Invertimos el proceso, volvimos al estado inicial, pero dejamos un efecto sobre el ambiente, bajo forma de transferencia de energía, calor y trabajo en este caso. ¿Qué pasa si planteamos un proceso similar, pero ahora reversible, que sería una situación más bien idealizada, ¿no? Vamos a hacer el mismo proceso, ir de 1 a 2, en este caso tenemos en línea llena la isoterma, y lo que vamos a hacer para que se cumpla la reversibilidad es movernos sobre la curva, o sea, en todo momento vamos a estar en situación de equilibrio literalmente, y bueno, en la expansión nos movemos en este sentido, de 1 a 2, y en la compresión, en sentido contrario, de 2 a 1. La particularidad que en este caso lo que vamos a hacer es que los delta P van a ser tan chicos como uno quiera, y van a tender, por supuesto, a 0, y eso va a determinar que en todo momento vamos a poder considerar que la presión opuesta es literalmente la presión del sistema, ¿no? Bueno, entonces, yendo a las ecuaciones que hemos visto anterior, con la particularidad que estos dos términos son lo mismo, se anulan, y que estos términos nos quedan, o sea, nos quedaría, teniendo en cuenta que estos de P tienden a 0, el trabajo neto nos quedaría 2 veces la integral entre B1 y B2 de delta P de P, y en la medida que este de P lo hagamos tan chico como uno quiera, lo hagamos tender a 0, lo que va a suceder es que el trabajo neto va a tender a 0. Entonces, en el proceso reversible, el trabajo neto va a ser 0, o sea, va a ser nulo. Si aplicamos el primer principio, si consideramos ahí la inversa, la compresión va a pasar lo mismo. Y bueno, si aplicamos el primer principio, lo que va a suceder es que nuevamente delta U vale 0, pero en este caso, al ser W0, también lo es Q. Entonces, en este caso, no hubo, digamos, pudimos invertir, se cumplió con la inversión del proceso, y no hubo efecto neto sobre el ambiente. Por lo tanto, esto es un proceso reversible. O sea que las características del proceso reversible es que es isotérmico, o sea que en todo momento la temperatura del sistema permanece constante y es igual a la del ambiente. Es no real porque implica una sucesión de estados de equilibrio, y que para que se pueda dar el pasaje de 1 a 2 y luego de 2 a 1, evidentemente nosotros tenemos que ir cambiando las variables presión y o volumen para que se pueda uno desplazar, y entonces evidentemente es una situación no real. O sea, si el sistema está en equilibrio va a permanecer indefinidamente, pero a los efectos de entender son bastante útiles. Bueno, y lo otro que establece ahí es, bueno, el límite común, un proceso con perturbación infinitesimal del equilibrio. O sea, lo que hacemos es una perturbación lo más chica que se pueda para pasar de un estado al otro, y que eso literalmente, tanto el trabajo como el calor tiendan literalmente a ser 0. En esas condiciones estaríamos con el proceso reversible. Por eso el proceso reversible es un proceso ideal, no es real. Entonces, los procesos reversibles deben cumplir las condiciones de reversibilidad, o sea, inversión y compensación. El sistema debe recuperar el estado inicial, y por lo tanto el ambiente también. No debe haber efectos disipativos, ni rozamientos, ni problemas de viscosidad, ni resistencia eléctrica, etc. Son todos procesos en los cuales uno pierde energía en forma irreversible, no la puede recuperar. Y bueno, y no debe haber diferencias finitas entre
variables del sistema, o sea, y de digamos, variables de estado para el sistema y el exterior. O sea, la presión opuesta y la presión del sistema no tienen que variar, la temperatura exterior, o sea, la del ambiente y la del sistema, tampoco tienen que cambiar. Y bueno, los procesos reales, como dijimos recién, son todos irreversibles. Por más que uno trate de hacer las cosas lo más lento posible, tratando de que en todo momento se cumpla con la igualdad de las variables de estado, para que haya cambios tiene que haber una pequeña diferencia, y eso va a llevar entonces a que no se va a poder cumplir a rajatabla con la condición de compensación. Y entonces por eso, bueno, los procesos reales son todos irreversibles. Bueno, entonces, o sea, a manera de resumen, en la naturaleza todos los procesos que se dan naturalmente, valga la redundancia, lo hacen de modo irreversible. Sin embargo, han estado estudiando procesos reversibles, han hecho cálculos para procesos reversibles. ¿Por qué? Bueno, ahí la razón es que en general los procesos reversibles uno plantea un camino y puede llegar a determinar, a plantear ecuaciones que nos permiten calcular cambios en funciones de estado. En el caso de funciones de estado, dado que los cambios en funciones de estado dependen solamente del estado final y del estado inicial, por más que el camino de cálculo o el proceso que uno elige no sea el correcto, elegimos un proceso reversible, si los estados inicial y final son los mismos, el cambio en esa función de estado es la misma que se dio en un proceso irreversible entre esos mismos puntos. Estudiaremos una nueva función termodinámica que nos permitirá concluir acerca de la reversibilidad y espontaneidad de los procesos y que requiere del cálculo de calor intercambiado en forma reversible por el sistema. Esa función es la entropía, o sea, es una nueva función de estado. O sea, ya habían visto energía interna U y entalpía H, ahora introducimos la entropía. Y bueno, ¿cómo se define la entropía? La entropía se representa con la letra S y se define de la siguiente forma. ds, o sea, un cambio infinitesimal en la entropía, se define como un delta calor reversible sobre T. O sea, ds es igual dq reversible sobre T. Recuerden que si bien estos dos son diferenciales, los representamos en forma diferente porque S es función de estado y Q es función de línea, o sea, este es un diferencial exacto y esto es un diferencial inexacto. Por eso los representamos en forma diferente, pero son, digamos, cambios chicos. Bueno, como función de estado que es, el delta S va a ser igual al S final menos el S inicial. Y para un ciclo, como ya lo hemos visto anteriormente, el delta S del ciclo va a ser igual a 0. Es una propiedad extensiva, o sea, va a depender de la cantidad de sistema o de la porción de sistema que estemos considerando. Para un proceso adiabático reversible, el Q vale 0, por lo tanto, ds, por la forma como lo definimos, también vale 0. Y en ese caso se habla de un proceso isentrópico, o sea, a entropía constante. Por ser función de estado, va a ser función de variables de estado, como ser temperatura y presión, temperatura y volumen, etc. O sea, para cualquier sustancia en un determinado estado de agregación. O sea, eso es común a las otras propiedades de estado que ya habían visto. Rápidamente, si tenemos un sistema térmicamente aislado, no existe intercambio de calor con el exterior. Tenemos, por ejemplo, este sistema. Dentro del sistema tenemos un termostato o reservorio de calor. Las paredes son no conductoras. Tenemos un sistema que puede realizar trabajo, o sea que hay un émbolo que puede desplazarse, un émbolo móvil que puede desplazarse. Puede subir o bajar. Ahí tenemos el trabajo. Puede haber intercambio de calor con el termostato que permanece a una temperatura T.
ahí estamos, tenemos el calor, y bueno, y todo esto que está indicado con la línea punteada sería el límite del sistema, que por lo tanto, al ser aislado, no va a haber intercambio de calor con el ambiente. Entonces, en función de eso, establecemos lo que se llama la segunda ley de la termodinámica. La vamos a enunciar en una de las formas como se suele enunciar, o sea, uno de los posibles enunciados. Establece que ds, o sea, el cambio de entropía para un sistema térmicamente aislado, como el de la transparencia anterior, siempre es mayor o igual a cero. Y ahí introducimos, que ya lo tenemos conocido, el concepto de universo. El universo va a ser el sistema en estudio más el ambiente. Por lo tanto, el universo lo podemos considerar como un sistema térmicamente aislado. Por lo tanto, en función de eso, para el universo se va a cumplir que ds del universo es mayor o igual a cero, siendo ds del universo la contribución del ds del sistema más el del ambiente. Entonces, como criterio de espontaneidad, más adelante vamos a ver algún otro criterio de espontaneidad, y sobre todo en el caso de las reacciones químicas, pero como criterio de espontaneidad o irreversibilidad, tenemos el siguiente. ds de un sistema térmicamente aislado es mayor o igual a cero. Entonces, recordemos que vimos recién que el ds de un sistema térmicamente aislado es, por ejemplo, el universo. Entonces, en el caso del universo, como criterio de irreversibilidad o reversibilidad, tenemos el delta S del universo mayor a cero, implica proceso irreversible, que es un proceso real. Si el delta S del universo da igual a cero, se trata de un proceso reversible, por lo tanto, de una situación de equilibrio. Observación importante: no se sabe nada sobre la velocidad del proceso. Acá simplemente hago una acotación. En termodinámica, el parámetro tiempo no entra en juego. Lo van a ver cuando vean en Físico-Química 103 la parte de cinética, que sí, bueno, ahí cinética juntamente lo que hace es estudiar la velocidad de los procesos, en particular las reacciones químicas. Y bueno, como decimos siempre, una reacción puede ser termodinámicamente posible, pero dependerá de la cinética cuán rápido se da o no. Eso lo van a ver en Físico-Química 103. Entonces, tratando de ir redondeando, por lo tanto, las conclusiones que podemos sacar es que la entropía de un sistema térmicamente aislado, o sea, el universo, aumenta continuamente en la medida en que se den en él variaciones naturales. O sea, todos los procesos espontáneos determinan un aumento de la entropía del universo. La dirección del cambio natural en un sistema térmicamente aislado es aquella que conduce a un aumento de la entropía. La entropía de un sistema térmicamente aislado es máxima en el equilibrio. Y bueno, y como conclusión general de la clase de hoy, y hasta aquí llegamos entonces, vimos, o lo vieron en la unidad anterior, el primer principio. Del primer principio se deduce que la energía del universo es constante, y del segundo principio, que fue lo que vimos hoy, se deduce que la entropía del universo tiende a un valor máximo. Bueno, nuevamente pido disculpas por los inconvenientes. Por lo pronto igual hemos terminado en forma. Evidentemente esta clase la vamos a subir, pero para eso la vamos a tener que editar, para cortar los pedazos que hubo problema y que quede una cosa más unida. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto. A ver, hay alguien en el chat. Ok, que se escuchaba. O sea, si tienen alguna duda, no sé, de esta parte, creo que el tema se va a ir aclarando más en las clases sucesivas, cuando ya entremos con ejemplos particulares de procesos reversibles y no reversibles, cómo calcular el delta S de un proceso irreversible. Como vamos a ver, lo que vamos a hacer siempre, partiendo de la base que la entropía es una función de estado, es elegirnos un camino reversible, que nosotros conozcamos perfectamente las ecuaciones a manejar, a partir de ahí calcular un delta S para un proceso irreversible que se da
entre los mismos estado inicial y final. Ese es, digamos, el asunto de por qué uno insiste tanto en los procesos reversibles cuando en realidad no son reales. Es porque en general son simplificaciones que nos permiten conocer correctamente el camino seguido y calcular una función de estado, como en este caso la entropía, a partir de esa información. Por más que el camino verdadero para pasar del estado inicial al final no sea el que nosotros elegimos. Bueno, no sé si tiene alguna duda. No, sin duda, por ahora. Bueno. Bueno, entonces dejamos por acá y nos vemos el lunes a las 8:10 entonces.